buen día, mi nombre es Juan Pablo Bustamante Torres, actualmente estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz, estoy cursando quinto semestre y a continuación les voy a hablar un poco sobre el Common Riel, el sistema de riel común. Hablemos un poco sobre la historia y lo que es el riel común. El riel común es un sistema totalmente eléctrico para la inyección de combustible actualmente empleado en sistemas diésel. Fue desarrollado por la fábrica italiana Fiat e implantado en el automóvil Alfa Romeo 156 con un motor JTD en 1997. Ya entrando un poco en materia, les voy a explicar cuál es el funcionamiento del sistema Common Riel. Este tiene un funcionamiento de un control individual que nos permite hacer un control sobre el avance de la distribución y el flujo del combustible. También nos permite un control perfecto de la combustión de cada cilindro. Y también tenemos una presión de inyección que es ajustable dependiendo del funcionamiento del motor. Cuando está ralentí, la presión es baja de la inyección, más o menos aproximadamente unos 200 barios, y esto hace posible que obtenga una menor tasa de inyección. También lo tenemos en plena carga y las presiones son altas. Las presiones de inyección son altas y aproximadamente son de 1400 barios. Aseguran una atomización muy fina. Bueno, el sistema Common Riel también viene controlado por el SN, que es una unidad electrónica de control. Pues, como su nombre lo dice, controla la presión y la inyección del motor y pues muchísimas más funciones del motor. El SN tiene unas referencias de entrada que podría ser la temperatura del combustible en la bomba, la presión del combustible en el riel y algunos parámetros del motor, como lo puede ser la posición del acelerador, los de salida. También van en las actuaciones que hace el SM, que sería mandar la corriente de accionamiento para la válvula de control de inyección y también la corriente de accionamiento de la válvula de la derivación del caudal, la cual se va a abrir para una perfecta inyección. Un poco más sobre el Common Riel, vamos a hablar también del sistema de combustible. El sistema de combustible se divide en dos partes: un sistema de baja presión y un sistema de alta presión. En el sistema de baja presión podemos encontrar el depósito de combustible, el filtro de combustible y la bomba de cebado manual. En el de alta presión encontramos una bomba de inyección que se utiliza en el circuito para comprimir el combustible y enviarlo por la línea de alta presión al colector de alta presión. Este colector vendría siendo el riel común. El riel común lo utilizaríamos para acumular el combustible altamente presurizado que viene de la bomba de inyección. Y los inyectores, que son los que hacen que sea una perfecta inyección y sea bien atomizada una de las funciones de la bomba de alta presión es generar la presión requerida por el riel y medir la cantidad de combustible comprimido en forma precisa según requerimientos del motor y según trabajo del motor. Algunas componentes de la válvula de alta presión es la válvula de derivación de la entrada, válvula de regulación de presión, suministro de baja presión, el Venturi, el limitador de presión, sensor de temperatura y la salida de presión. La bomba de alta presión está compuesta por dos partes principales. La primera es una de baja transferencia y la segunda es la bomba de alta presión. En la bomba de baja transferencia encontramos una presión mínima regulada más o menos a 6 bares y un flujo de combustible de 90 litros por hora, esto a 300 revoluciones, y 600 litros hora a 2500 revoluciones. En la bomba de alta presión encontramos el anillo de levas con 4 lóbulos,
También encontramos unas cámaras en fase de 45 grados y la alta presión modulada por la válvula de derivación del caudal. La bomba de alta presión es conducida por la cadena de distribución gracias al movimiento que genera el cigüeñal. Es una bomba de tipo pistón que genera alta presión. Esta bomba presuriza el combustible a un máximo de 1400 bares, que más o menos serían 20.300 PSI, y estas 20.300 PSI o 1400 bares son enviados. Voy a explicar el funcionamiento de la bomba de alta presión. Primero, el combustible es filtrado a través de un niple de admisión y después el combustible pasa dentro de la bomba de transferencia. Esta hace que suba la presión y la presión natural de transferencia en función de la velocidad de la bomba. Después pasa el combustible a la válvula reguladora de presión, que más o menos mantiene una presión de 0.6 bares, y después pasa el combustible a una válvula de derivación de entrada, la cual controla el combustible entregado a los elementos. El combustible es un acumulador de alta presión, el cual posee un sensor de alta presión y el cual transmite una señal hacia el SN, hacia la unidad de control. Este Common Rail de Kia maneja más o menos entre 1400 bar y no es igual al de Bosch, ya que el de Bosch maneja más o menos 1600 bares, que vendrían siendo 23.200 PSI. El Common Rail tiene un número de tuberías de alta presión, tantas como el número de pistones que haya en el motor. El volumen de alta presión recibido desde la bomba de alta presión es a través de tubos de alta presión, se almacena en el acumulador, o también llamado riel común. Este es un sistema de distribución que proporciona combustible a los inyectores a una presión estandarizada según el funcionamiento del motor y por medio de las tuberías de alta presión. El riel, este riel tiene un volumen de 18 centímetros cúbicos, tiene una presión de rotura mayor a 7000 bares y el sensor de presión es un sensor tipo diafragma. El suministro de voltaje de funcionamiento de este es de 5 voltios, más o menos 0.5 voltios, y tiene un rango de presión desde 0 bares hasta los 1800 bares. La presión máxima que alcanza a medir este son 2200 bares y tiene una presión de explosión sobre los 2500 bares. Ahora hablaremos de los inyectores. El propósito del inyector es inyectar la cantidad de combustible requerida en el momento adecuado, con una variación muy pequeña en el volumen de la inyección. Los inyectores del Common Rail son electrónicos y están sujetos por abrazaderas. La apertura son controlados por la apertura de un solenoide en la válvula del control. También vemos que el inyector tiene 5 fases la primera fase del funcionamiento de los inyectores es cuando el computador no ha enviado ningún pulso, ninguna corriente a la válvula solenoide, por lo tanto permanece cerrada. La presión es igual en la cámara como en el riel, y la boquilla se mantiene también la segunda etapa del funcionamiento de los inyectores es cuando el SM o el computador envía un pulso al solenoide generando que este se abra, empezando a bajar
combustible por los bordes de la boquilla, generando más presión hacia la parte de la boquilla. En este momento se genera la llamada descarga de combustible en funcionamiento. Los orificios de la inyección ya están abiertos y comienza la inyección. Este tiempo que permanece energizado el solenoide dependerá pues del funcionamiento que lleve el motor. La cuarta etapa del funcionamiento es cuando el SM corta la corriente al solenoide, generando que este cierre y se vaya cortando el caudal hacia la boquilla. Fase del funcionamiento es cuando el computador corta la corriente hacia el solenoide, generando que la válvula de control se cierre y se reduzca el caudal que va hacia la boquilla y está siendo inyectado. En la quinta fase del funcionamiento es cuando tanto la válvula como en la boquilla están cerradas, cortando a un 100% el paso del combustible y terminando así la misma inyección. Siempre que se haga una inspección, bien sea de mantenimiento, de reparación, siempre se tienen que probar los inyectores. El inyector nuevo o de reemplazo siempre va a tener características distintas a las originalmente escogido desde fábrica. Esas características se pueden ver en 16 caracteres que se muestran en alguna de las partes del inyector. Y pues a la hora de probarlos se deben ingresar al computador del vehículo por medio de un escáner especial para ingresar este nuevo código al computador. Por medio del escáner se deben seguir los siguientes pasos. El primero sería conectar el escáner. Segundo, escoger la opción del riel común, dependiendo del modelo también del vehículo. Seleccionar la parte de corrección individual por medio pues, del menú. Después se empieza a ingresar los códigos con ayuda pues, del escáner y toca borrar también el código anterior del inyector que estaba antiguamente para no generar conflictos en el computador y que él no siga trabajando bajo los parámetros que estaba trabajando el anterior inyector. Ahora voy a hablar del SM o la unidad de control eléctrico. Esta se utiliza para controlar la inyección, la presión en el riel y en los inyectores. También es capaz de controlar muchas funciones del motor, como por ejemplo la posición del acelerador, las fases, dar respuesta de las fases del motor, la velocidad del motor y también la presión del turboalimentador. En las entradas tenemos también la temperatura del combustible en la bomba de alta presión, la presión del combustible en el riel por medio del sensor y los parámetros del motor. En la salida tenemos la corriente de accionamiento para la válvula del inyector y la corriente también de accionamiento para la válvula de ILB, que es la misma de válvula de derivación. El control de la alta presión se lleva a cabo usando el sensor de la presión en el riel, el cual envía la señal y es transmitida al SM, al computador y también a la IMB, que son las que logran un control de la presión por medio de la IMB y la descargan haciendo el retorno